¿Cómo estamos? Espero que hayáis pasado una buena Semana Santa, que ha sido un tanto especial por todo el tema del coronavirus y supongo que me habéis echado muchísimo de menos y por eso pues vamos a realizar la práctica 7 de Fisiología del Ejercicio 1, que va muy unida al tema 4 que subió Jesús hace unos días. Y en esta práctica lo que vamos a ver es principalmente el metabolismo basal, ¿vale? Vamos a definir lo que es el metabolismo basal, los factores que le afectan y también vamos a ver cómo se obtienen los cálculos o cómo se puede obtener el metabolismo basal de una persona. Además de una tarea muy cortita y muy tonta sobre esta práctica. Pero antes de empezar con el metabolismo basal, quería haceros una pequeña introducción a un término que se conoce como el balance energético. ¿Qué es el balance energético? Es el equilibrio entre la energía que ingerimos, es decir, la energía que consumimos y la energía que gastamos. En el caso de ser una balanza, si una persona consume lo mismo que gasta, esa persona no va a ganar peso. Sin embargo, si en cualquier lado de la balanza se ve desnivelado, por ejemplo, si aumenta mucho la energía que consume, que la energía que consume viene determinada por la ingesta calórica, por la alimentación, esa persona, si consume muchas más calorías que las que gasta, que vienen determinadas por el gasto energético, esta persona va a tender a engordar conforme pase el tiempo. Sin embargo, si esta persona quema más calorías o quema más de lo que consume a lo largo del tiempo, esta persona lo que va a hacer es adelgazar. En la parte de ingesta calórica por alimentación no nos vamos a centrar en esta asignatura, sino que se da de forma mucho más detallada en la asignatura de nutrición, y nosotros hoy, entre la práctica de hoy y la práctica del próximo día, nos vamos a centrar en el gasto energético. Pero el gasto energético, ¿qué es y de qué se compone? Pues principalmente el gasto energético se compone de 3 elementos. El metabolismo basal, que va a ser el tema de la práctica de hoy, que es el elemento más importante del gasto energético. Un elemento que contribuye a un 60-65% del gasto energético total. Es decir, es el elemento más importante de los 3 elementos que vamos a ver a continuación y el que nos vamos a centrar en la práctica de hoy. El segundo elemento es la acción termogénica de los alimentos, que lo vamos a ver un poquito más detallado en la práctica que viene, pero como resumen, digamos que cuando digerimos un alimento se gasta energía, se produce calor, por lo cual ese gasto de energía que se utiliza para para digerir un alimento, también influye al gasto energético de unas personas. Y por último está la actividad física y el ejercicio, que contribuye un 25% del gasto energético de una persona en un día normal. Y lo veremos en la práctica que viene, pero es la actividad más maleable, es sobre la que más podemos intervenir nosotros, ya que podemos aumentar tanto la actividad física como el ejercicio para producir un gasto energético mayor. Sin embargo, en las prácticas de hoy nos vamos a centrar, como ya hemos dicho, principalmente en el metabolismo basal. ¿Y qué es el metabolismo basal? El metabolismo basal se considera la cantidad mínima de energía requerida por nuestro cuerpo para mantener las funciones fisiológicas básicas. Funciones fisiológicas como la respiración, tanto ventilatoria como celular, regulación de la temperatura, es decir, mantener una temperatura correcta durante todo el día, mantener las funciones cardíacas, que nuestro corazón esté bombeando sangre durante todo el día, entre otras demás funciones, como son funciones hormonales, entre otras. Básicamente es la energía mínima que se requiere para mantener el estado correcto de homeostasis en una persona. Y como broma se puede decir que es la energía mínima que estamos utilizando todos o casi todos durante esta época de cuarentena, ya que nos pasamos mucho tiempo encerrados en el mismo sitio. El metabolismo basal, como ya hemos dicho, entonces es la cantidad de energía usada por una persona durante 24 horas, durante un día completo. Pero no de cualquier forma, ¿vale? Se tienen que cumplir una serie de condiciones. La primera condición es que esa persona
tiene que estar en un reposo tanto físico como mental. Es decir, tiene que estar sin realizar ningún tipo de actividad física con el cuerpo, ni ningún tipo de actividad mental que pueda aumentar el gasto energético de esa persona. Tiene que estar en una posición supina, como vemos aquí a las muchachas, es decir, tumbado boca arriba, tras 8 horas de sueño, es decir, tras un descanso completo, y mínimo tras 12 horas de ayuno. ¿Qué quiere decir esto? Como hemos mencionado antes, la digestión también produce un gasto de energía, por lo cual, si realizamos un metabolismo basal horas después de que una persona haya comido, ese metabolismo basal va a tener un gasto energético mayor que el normal. ¿Por qué? No es porque esa persona tenga ese metabolismo, sino que a esas calorías que estamos midiendo se van a añadir las que se utilizan para digerir los alimentos, por lo cual es muy importante que los metabolismos basales se hagan tras 12 horas de ayuno. También es importante que se hagan tras 12 horas, incluso algunos autores hablan de 72 horas sin realizar ejercicio. Por los mismos motivos, el ejercicio sabemos que produce una serie de modificaciones tanto fisiológicas como morfológicas dentro de nuestro cuerpo, y que el cuerpo al realizar ejercicio intenta recuperarse de esas alteraciones, por lo cual si realizamos un metabolismo basal tras la realización de un ejercicio vamos a tener un metabolismo basal alterado, no porque esa persona tenga algún problema, sino porque el ejercicio ha alterado las funciones fisiológicas normales y va a dar un dato que no se corresponde con el metabolismo basal real de esa persona. Y por último, este metabolismo basal se tiene que hacer en un ambiente termoneutral. ¿Qué quiere decir un ambiente termoneutral? Que no tenga ni frío ni calor, ya que, por ejemplo, cuando nosotros tenemos mucho frío, la respuesta del cuerpo es tiritar. Al fin y al cabo, tiritar son construcciones involuntarias del cuerpo para producir calor. Por lo cual, si ponemos a una persona a hacer un metabolismo basal en un ambiente que tenga frío, va a tender a tiritar y va inevitablemente a aumentar su gasto energético, ya que la contracción muscular requiere energía. Por lo cual, siempre que digamos un metabolismo basal, lo más importante es que esa persona haya dormido adecuadamente, haya estado en un periodo de ayuno de al menos 12 horas, no haya realizado ejercicio prácticamente 12 horas antes o prácticamente el día anterior del ejercicio, del metabolismo basal, y esté en un ambiente que esa persona no necesite una manta o, por el contrario, quitarse ropa para realizar la prueba. ¿Y qué factores, como habéis visto ahí, qué factores afectan a que una persona pueda tener un mayor o un menor metabolismo basal? Pues el primero de los factores que vamos a hablar hoy es el tamaño corporal. Por ejemplo, en esta foto que vemos ahí, podemos ver a Manute Bol y a Maxi Pose. ¿Cuál de los dos pensáis que va a tener un metabolismo basal más alto? Y seguro que pensáis correctamente que Manute Bol, que prácticamente es el doble que Maxi Pose, que son dos jugadores de la NBA de los años 80-90, va a tener Manute Bol, al ser mucho más grande, va a tener un metabolismo basal más alto. Y es correcto, ya que al ser más grande, prácticamente es el doble, como ya hemos dicho, las funciones necesarias para mantener su estado de homeostasis, sus funciones fisiológicas, van a ser mayores que las de una persona más chica. Por lo cual, normalmente, una persona que sea más alta va a tener un metabolismo basal más alto que una persona más baja. Es decir, una persona de 1,80 va a tener un metabolismo más alto que una persona de 1,50. El segundo de los factores que vamos a ver hoy es la composición corporal. ¿Y a qué nos referimos con esto? Porque, por ejemplo, una persona que tenga la misma altura y el mismo peso, es decir, midan los dos 1,70 o 1,80 los dos y pesen 95 kilos, no tienen por qué tener el mismo metabolismo basal, porque depende de su nivel de masa muscular. En este caso, estas dos personas no van a tener un mismo metabolismo basal, ya que, como podemos ver, el halterófilo, aunque pesa lo mismo que la persona de la izquierda, de esos 95 kilos que tiene, la parte que corresponde a la masa muscular es mucho más alta que la de esta persona. Y como hemos visto, o seguramente sabréis, el músculo
es un sistema mucho más demandante de energía que las grasas. Por lo cual, si de estos 95 kilos, 70 son de músculo, en el caso de esta persona, de estos 95 son 40, al tener un mayor nivel de masa muscular, su metabolismo basal va a ser más alto, ya que el cuerpo va a necesitar dedicar mucho más energía para mantener las funciones fisiológicas correctas del músculo. Por lo cual, a igualdad de estatura y a igualdad de peso, la persona que tenga mayor nivel de masa muscular es la persona que va a tener un mayor nivel o un mayor gasto de metabolismo basal. El siguiente factor es el sexo, ¿vale? ¿Qué pensáis? Que los hombres o las mujeres van a tener, ¿cuál de los dos va a tener un metabolismo basal más alto? Y por los factores que hemos comentado antes, y seguramente lo estáis pensando, los hombres van a tener siempre un metabolismo basal más alto que las mujeres. ¿Por qué? Por los dos factores que hemos comentado antes. Normalmente los hombres suelen tener mayores niveles de masa muscular y suelen ser más altos que las mujeres. Por lo cual, los hombres suelen tener un metabolismo basal mucho más alto por estos dos factores. El siguiente de los factores que vamos a ver es el factor de la edad. Por ejemplo, estas tres personas son las mismas tres personas a lo largo del tiempo. Es decir, pesan y miden lo mismo. Pero, ¿cuál de ellos pensáis que tiene un metabolismo basal más alto? ¿El adulto joven, el adulto o el adulto mayor? Pues, como seguramente conozcáis, en el proceso de envejecimiento, una de las consecuencias del envejecimiento es la pérdida progresiva de masa muscular. Por lo cual, el adulto joven, lo más seguro que a igualdad de peso con las otras dos personas, tenga más kilos de masa muscular que el adulto y, sobre todo, seguro que el adulto mayor o la persona de la tercera edad. De hecho, una de las consecuencias del envejecimiento y que hay que intentar de evitar es la pérdida significativa de masa muscular, que se conoce como sarcopenia, por lo cual al perder masa muscular también se va a ver influido su metabolismo basal. Entonces, una persona que esté tanto igualada en peso como igualada en altura, como puede ser en este caso, vimos en el factor de composición corporal que aquellas personas que tuvieran más kilos de masa muscular iban a tener un nivel de metabolismo basal más alto. Por lo cual, normalmente, ¿vale? Cuanto más joven seas, tu metabolismo basal suele ser también más alto. Otra de los factores que influyen en el metabolismo basal son las condiciones de entrenamiento y vienen totalmente ligadas a el factor de composición corporal. Una persona que esté más entrenada va a tener un mayor nivel de músculo que una persona que no entrena, y al tener, por tanto, un mayor nivel de músculo va a influir aumentando el metabolismo basal de esa persona. Otro de los factores que afectan es el estado hormonal de esa persona. Hay distintas patologías que tienen alterado su metabolismo basal, ¿vale? Por ejemplo, las hormonas tiroideas, que son las hormonas que produce el tiroides, afectan mucho al metabolismo basal. Entonces, patologías como el hipotiroidismo o el hipertiroidismo hacen que descienda o aumente respectivamente el metabolismo basal de la persona por distintos niveles de hormonas. Pero no solamente patologías hormonales afectan, sino condiciones como nos podemos contar ahora de estrés y por tanto la producción de cortisol también puede aumentar o disminuir los niveles de metabolismo basal de una persona. Y por último, las condiciones ambientales también influyen en el metabolismo basal de una persona. Como hemos visto antes, cuando tenemos más frío, tendremos a tiritar y esa contracción involuntaria de los músculos aumenta la energía. No he podido encontrar ningún artículo que mencione esto en metabolismo basal, pero sí he encontrado que es de febrero de este año, es bastante reciente, que habla y demuestra que en ambientes más fríos se quema más energía haciendo actividades como correr o pedalear en bicicleta que en ambientes más calurosos. Si os interesa este artículo, lo voy a subir
junto a la diapositiva, por si os interesa, pues le echéis un vistazo, ya que es bastante interesante saber que en ambientes más fríos se tiende a quemar más grasa y por tanto quemar más energía que en ambientes más calurosos. Pero claro, me estáis diciendo, vale, perfecto, el metabolismo basal es la energía mínima que necesitamos para mantenernos vivos. Pero ¿cómo podemos saber cuánto tenemos que comer para mantenernos vivos o para mantener las funciones fisiológicas correctas? ¿Cómo podemos medir eso? Pues se mide y vamos a ver a través de 3 métodos cómo medimos el metabolismo basal en las personas. El primer método es a través de una calorimetría directa, que sería colocar a una persona dentro de una sala, que ahora veremos cómo funciona. El segundo método es una calorimetría indirecta, que sería midiendo los gases que consume y produce esa persona. Y por último, con ecuaciones, un método doblemente indirecto, es decir, con una fórmula colocamos los datos de la persona y esa fórmula nos da el dato de metabolismo basal que esa persona requiere para mantener sus funciones fisiológicas normales. Si nos centramos en la primera, en la calorimetría directa, consiste en meter a una persona en una habitación aislada y lo que hace esta habitación es medir la cantidad de calor que desprende el individuo, ya sea por sudor, posiblemente por conducción o por radiación. Este calor que se desprende lo detecta la habitación. ¿Cómo lo detecta? Pues en el ejemplo este, que es una cámara de Atwater, lo detecta a través del agua que rodea la habitación. Entra agua fría que se va calentando gracias al calor que desprende la persona y sale agua caliente, y la diferencia de temperatura entre el agua fría y el agua caliente se utiliza para calcular el metabolismo basal de esa persona. Sin embargo, esto es un método muy costoso, porque primero hay que tener a esta persona en esta habitación y además hay que tenerla en un sistema que le rodee agua para poder medir la temperatura y con un sistema de ventilación adecuado que saque el CO2 de la habitación y introduzca oxígeno, porque si no esta persona puede ahogarse. Por lo cual, este método se basa en que parte de la energía liberada durante el metabolismo se libera en calor. Pero como ya hemos dicho, es un método muy costoso. Hay que tener una habitación que cuesta mucho construirla, y además hay que tenerla en unas instalaciones apropiadas. Hay que aislarla, hay que meterle las tuberías, digamos, para que pase el agua, por lo cual cuesta mucho dinero tener una habitación de este tipo, tener una habitación de una calorimetría directa. Y además no proporciona información sobre el sustrato utilizado. Es decir, nosotros sabemos que esta persona va a quemar, por ejemplo, 1700 kilocalorías si la metemos en esta habitación, pero no sabemos qué porcentaje de esas kilocalorías se debe a la oxidación de grasa o se debe a la oxidación de hidratos de carbono o a la oxidación de proteínas, por lo cual nos da un dato, pero no nos da un dato de forma detallada. Pero sí es cierto que tiene una ventaja, y la ventaja principal es que permite medir el calor directamente. Mide el calor que desprende esa persona. Y es la ventaja principal, es por eso se le considera muchas veces el gold estándar, para medir este tipo de cosas. No solamente este tipo de cámara se utiliza para personas, sino también se utiliza para alimentos. Para cuando un alimento se sabe que cuando tú te lo comes estás consumiendo tantas kilocalorías, muchas veces se utilizan métodos de calorimetría también directa. El segundo método que hemos visto es la calorimetría indirecta, que consistiría en colocar a una persona en el estado de metabolismo basal, es decir, tras 8 horas de sueño, 12 horas de ayuno y 12 horas de no realizar ningún tipo de ejercicio, un ambiente termoneutral, y colocarle una mascarilla y a través de estos tubos y este analizador, ¿vale? Esta pestaquita, medir los niveles de oxígeno y los niveles de CO2 que esta persona está consumiendo y produciendo respectivamente durante un tiempo determinado. Normalmente las mediciones que realizamos en el laboratorio de actividad física suelen ser de una media hora, porque es lo que recomiendan los artículos científicos. Por lo cual, este método lo que hace es estimar que todo el oxígeno que la persona está consumiendo
se utiliza para la oxidación de sustratos energéticos, dando como producto CO2 y agua. Por ejemplo, en el caso de los hidratos de carbono, para quemar una molécula de hidrato de carbono se utilizan 6 moléculas de oxígeno y se producen 6 de CO2, 6 de agua y 38 de ATP. En cambio, para el ácido palmítico, para los lípidos, se utilizan 23 de oxígeno y 16. Se producen solamente 16 de CO2, aparte de 16 de agua y 129 de ATP, por lo cual, como ya vimos en prácticas anteriores, los lípidos es mucho más eficiente quemarlos que los hidratos de carbono. Por lo cual, como hemos dicho, la energía se estima a través de la medición del consumo de oxígeno y la producción de dióxido de carbono. Y gracias a esto nos proporciona una idea del sustrato que se está utilizando. Pero claro, este método tampoco es perfecto, es una calorimetría indirecta, ya que se presupone que todo el oxígeno que se consume se mantiene constante en el organismo, cosa que es prácticamente cierta, ya que se mantiene tanto en la hemoglobina como en la mioglobina, que son transportadores de oxígeno. Pero también presupone que la liberación de CO2 que se produce de los pulmones es la misma liberación que se produce de las células tras la respiración celular. Y esto no es totalmente correcto. Sin embargo, sigue siendo un método menos costoso y bastante más eficiente en tiempo que la calorimetría directa. Y para el cálculo del metabolismo basal de una persona se utiliza la fórmula abreviada de Weir, entre otras fórmulas que se puede utilizar. ¿Qué es esta fórmula? Que consiste en multiplicar 3,9 por el consumo de oxígeno y sumarle 1,1 por el consumo de dióxido de carbono. Y la suma de estos dos valores multiplicarlo por 1,44 y así obtendremos los datos del metabolismo basal de esta persona. Por ejemplo, en el caso de esta persona que está aquí tumbada, una persona que consume 258 mililitros por minuto de oxígeno y produce 2,07 mililitros por minuto de dióxido de carbono. Por lo cual, si analizamos la ecuación, nos da que esta persona, manteniéndose en este estado durante todo el día, quemará 1776,8 kilocalorías al día. Y antes hemos mencionado que con este método podemos saber qué porcentaje de sustrato energético estamos utilizando. ¿Pero cómo? Pues gracias a un cociente que se conoce como el cociente respiratorio metabólico o el cociente respiratorio ventilatorio, con sus siglas en inglés RER, Respiratory Exchange Ratio, que lo que hace es una relación existente entre el CO2 producido y el O2 consumido por el participante, por la persona que está realizando el metabolismo basal. Por lo cual lo que tenemos que hacer es dividir el dióxido de carbono entre el oxígeno consumido. Vimos antes que para quemar una molécula de hidrato de carbono se necesitaban 6 moléculas de oxígeno y se producían 6 de dióxido de carbono, por lo cual el cociente respiratorio, el RER de esta reacción, sería de 1. Sin embargo, para las grasas vimos que se utilizaban 23 de oxígeno y 16 de dióxido de carbono, que si hacemos la división nos da 0,696, por lo cual aproximadamente un RER de 0,7. En esta tabla se ve un poco más claro y se dice que para quemar 1 gramo de hidratos de carbono se utilizan 0,81 litros de oxígeno y se producen 0,81 litros de CO2, por lo cual su coeficiente respiratorio es 1. En el caso de las grasas, para quemar 1 gramo de grasa se utiliza 1,96 litros de oxígeno y se producen 1,39, por lo cual da de nuevo 0,7. Y para las proteínas, para quemar 1 gramo de proteína se utiliza 0,94 litros de oxígeno y se producen 0,75, por lo cual el RER de esta oxidación es de 0,8. Además, el rendimiento energético de 1 litro de oxígeno es diferente dependiendo del sustrato de energía que estemos utilizando. Sería de 4,69 kilocalorías el litro para el ácido palmítico, para los lípidos, y de 5,05 kilocalorías por litro para la glucosa.
¿Qué pasa? Que en el cuerpo humano no siempre se quema únicamente un sustrato. Y gracias al RER podemos saber qué porcentaje de cada sustrato se utiliza durante la prueba de metabolismo basal. En este tipo de pruebas normalmente se suele desechar la oxidación de proteínas, ya que, como mencionamos en clases anteriores, es muy raro que se produzca, solamente en esfuerzos extenuantes se produce una oxidación de proteínas. Por lo cual, si nosotros tenemos una persona realizando un metabolismo basal y su cociente respiratorio es 0,70, podemos saber que no está quemando prácticamente nada de hidrato de carbono y toda la energía que produce, todas estas 4,69 kilocalorías por litro de oxígeno, las obtiene de la oxidación de ácido palmítico, de lípidos. Sin embargo, si nos vamos a 0,80, cambia, porque sabemos entonces que al ser 0,80, esto se realiza por una regla de 3, aproximadamente el 33% se utiliza por carbohidratos y el 66,6% por triglicéridos. Esto va subiendo, es decir, a mayor porcentaje de hidratos de carbono se va utilizando y menor porcentaje de triglicéridos se está utilizando y viceversa. Es decir, nosotros conforme vayamos aumentando de 0,70 a 1, vamos a ir aumentando el uso de hidratos de carbono para obtener energía y va a ir disminuyendo el uso de triglicéridos y al revés. Por lo cual, cuando nosotros medimos a una persona y vemos que su RER es de 0,75, no solamente nos va a dar sus datos de metabolismo basal y las kilocalorías que gasta esa persona a lo largo del día, si mantuviera siempre esa posición, sino también qué porcentaje quema de grasas y qué porcentaje quema de hidratos de carbono. Y por último, el último método de medición que hemos visto son las ecuaciones, que permiten la obtención del metabolismo basal a través de una fórmula simple, por lo cual es un método rápido, sencillo y barato de la obtención del dato de metabolismo basal. Lo podemos realizar cualquiera de nosotros en nuestra casa. La fórmula se obtiene a través de ecuaciones de regresión predictiva realizadas por estudios. ¿Qué quiere decir esto? Lo explicaré a continuación, pero hay estudios que han utilizado muchos números de gente realizándole tanto pruebas como de calorimetría directa y de calorimetría indirecta para sacar fórmulas predictivas del metabolismo basal, por lo cual por eso se conoce a las ecuaciones como un método doblemente indirecto. Pero también tiene sus problemas, y es que existen distintas fórmulas del metabolismo basal. Nosotros vamos a dar 3 en la práctica de hoy, pero existen muchísimas y existen fórmulas adaptadas a distintas patologías o a distintas composiciones corporales, por lo cual si nosotros utilizamos una fórmula, por ejemplo, hecha para obesos mórbidos en una persona que está sana y con un porcentaje de masa muscular alto, va a dar error, por lo cual tenemos que ser cuidadosos, que aparte de dar más error que los otros dos métodos, al ser un método doblemente indirecto, también tenemos que tener en cuenta que si utilizamos una fórmula que no es la correcta, ese error que ya asumimos al utilizar las ecuaciones se va a ver aumentado. ¿Y a qué nos referimos con que la fórmula se obtiene a través de ecuaciones de regresión predictiva? Ha habido estudios, en la regresión al fin y al cabo no me quiero tampoco explayar mucho en esto porque lo daré en estadística y no quiero tampoco volveros muy locos, pero hay estudios que lo que han hecho es hacerle pruebas a un número muy grande de gente en calorimetría directa o calorimetría indirecta y a través de distintas variables han intentado predecir el metabolismo basal de una persona. Por ejemplo, en este caso, que no es el caso de la gráfica, si el eje X lo consideramos la masa muscular, ¿vale? De 0 a tener muy poca masa muscular, a 10 tener mucha, y el eje Y, el eje que va hacia arriba, lo consideremos metabolismo basal, en los estudios lo que se hace es medir la masa muscular de la persona y el metabolismo basal, y se colocan los puntos en esta gráfica, es decir, personas que tienen una masa muscular baja, pues, por ejemplo, de 0, pues se coloca su punto, su dato de metabolismo basal aquí. De 0,2 se coloca aquí. Pero hay variabilidad. Por ejemplo, una persona que tiene 0,2 podemos ver que está tanto aquí como aquí.
se van colocando todos los puntos del metabolito basal dependiendo del eje X, dependiendo de la masa muscular, a lo largo de la gráfica. Y el proceso de estadístico genera una recta que cruza toda esta dispersión de puntos que tenemos, y esta recta lo que permite es predecir, por ejemplo, si nosotros queremos saber si una persona que esté categorizada como 8 de masa muscular, su metabolismo basal, sin tener que hacerle la prueba de tanto directa, manometría directa como indirecta. Entonces, si nosotros tenemos una persona de 8 de metabolismo de masa muscular, con esta recta podemos venirnos aquí y saber que aproximadamente tendrá pues otros 8 en metabolismo basal. Pero no podemos hacerlo todas las personas de forma visual, como estamos viendo en esta gráfica. Por lo tanto, por lo que esta recta también genera una ecuación, que es la ecuación que luego se utiliza, que son las ecuaciones que vamos a ver, para calcular el metabolismo basal. Si no lo habéis entendido, tampoco os preocupéis, ¿vale? Porque no entra en examen, simplemente lo queríamos dar para que supierais de dónde salen estas ecuaciones y que no son ecuaciones que los autores que vamos a ver a continuación se hayan inventado porque sí, y como lo veía bien, pues la popularizaron y nosotros la hemos utilizado, sino que son fórmulas que se realizan a través de estudios científicos. ¿Y qué fórmulas vamos a ver? Pues vamos a ver, como hemos dicho, 3 fórmulas. La primera es la ecuación de la Organización Mundial de la Salud, o en sus siglas en inglés FAO, que, como vemos aquí, diferencia, o los datos que necesita son la edad y el peso en kilos de la persona, ¿vale? Y dependiendo de eso, pues utilizará una fórmula u otra. Dependiendo de la edad, pues utilizará la fórmula que multiplicará un dato por el peso y le sumará otro dato para obtener los datos de metabolismo basal. Por lo cual, para la ecuación de la OMS, solo necesitamos el peso, el sexo y la edad. La segunda fórmula que vamos a ver es la fórmula de Harris-Benedict, que utiliza, como la fórmula anterior, tanto el peso como la edad, como la estatura, que es una nueva variable que mete esta fórmula aquí, ¿vale? Y dependiendo de hombres y mujeres, pues utilizará una fórmula u otra, ¿vale? Una fórmula un poquito más compleja y un poquito más difícil de memorizar. Pero sobre todo, si queréis memorizar, la fórmula más sencilla es la de Grande-Cobian, que lo único que hay que hacer es multiplicar el peso en kilos por 24. Por lo cual, y si en el examen entrara, que va a entrar posiblemente, si no, por no decir seguro, un ejercicio donde se tenga que calcular el metabolismo basal de una persona, yo, si no me quiero complicar mucho, me aprendería la fórmula de Grande-Cobian, que solamente hay que multiplicar el peso por 24, una fórmula muy sencilla de recordar, y tendría una forma sencilla de obtener el metabolismo basal de una persona. Y ya por último, ya finalizando la práctica de esta semana es muy sencilla, simplemente hay que añadirla al cuadernillo de práctica, no voy a poner ninguna tarea, y lo que hay que hacer es calcular el metabolismo basal de los siguientes ejemplos utilizando el método doblemente indirecto. ¿Cuál es el método doblemente indirecto? Es, al fin y al cabo, las ecuaciones, ¿vale? Y yo personalmente lo que os recomendaría es que os hicierais una planilla de Excel, como yo me he hecho aquí, que me he currado aquí mi tablita y todo, para poder ir haciendo los ejemplos de forma más sencilla, y así también os vais familiarizando con el uso de Excel, ¿vale? En el caso del primer ejemplo, que es el que voy a hacer yo, era una mujer de 26 años y 58 kilos. Bueno, yo aquí en esta tabla tengo puesto la edad y los kilos. Y aquí voy a generar las fórmulas de la OMS. Vemos que si tiene 26 años, tendríamos que utilizar esta fórmula. Para hombres sería 14,7 por el peso más 496. Para generar una fórmula en Excel, ponemos un igual, abrimos un paréntesis, 14,7 por
la variable de peso, cerramos paréntesis y le sumamos 496. Por lo cual ya tendría los datos del metabolismo basal de esta persona. El caso de Grande Cobian, que está aquí, es mucho más sencillo. Simplemente hay que multiplicar el peso por 24. Y ya tendría los datos de esta persona. En este ejemplo no tenemos estatura. Pero, por ejemplo, si dijéramos que esta persona mide 1,67, aquí principalmente ya lo está liando, porque lo estoy poniendo en metros. Y hay que ponerlo en centímetros. 1,67 y es una mujer, por lo cual nos iríamos a esta fórmula y pondríamos igual 655 más, abro paréntesis, 9,6 por el peso, que lo tenemos en esta fórmula, cerramos paréntesis, más, abro paréntesis otra vez, 1,8 por la estatura en centímetros, cerramos paréntesis, y menos, abro paréntesis otra vez, 4,7 por la edad en años, que la tenemos aquí. Y nos daría este dato. Vemos que las formas difieren entre sí, ¿vale? Al ser formas predictivas, no son exactas. Aunque sí es cierto que entre la OMS y la de Grande Cobian se encuentra la de Harry Benedict. Otro de los archivos que voy a subir, ¿vale? Es una revisión sistemática que se hizo hace 15 años ya, que compara distintas fórmulas de predicción de metabolismo basal y van viendo las ventajas y los inconvenientes de usar cada una. Es optativo, lo podéis leer y yo pienso que es bastante interesante, y sobre todo si vais a trabajar con clientes y demás, saber qué fórmula es la adecuada para distintos tipos de población es muy importante, al igual que realizar un tipo de planilla como esta. Por lo cual, teniendo en cuenta que el caso de este ejemplo no tenía altura, yo para el cuadernillo de práctica lo que haría es una captura o un recorte a esta fórmula donde he mostrado los datos y escribiría abajo de forma resumida que el metabolismo basal de esta persona es de 1348,6 según la fórmula de la OMS y de 1392 según Grande Cobian. Y ya está, ¿vale? Lo que haría es concluir en el cuadernillo práctica eso y realizar sobre todo siempre con las tres fórmulas para que también veáis las distintas diferencias que hay entre las fórmulas. Por lo cual espero que os haya quedado todo claro. Si tenéis cualquier duda sobre tanto el temario como de la práctica en sí, podéis contactar conmigo a través del aula virtual. Y nada, espero que estéis bien tanto vosotros como vuestra familia y nos vemos en un próximo vídeo.